Me gustaría que me acompañe al profeta Jeremías, capítulo 1. Es muy interesante ver la obra prediseñada de Dios para cada persona escogida. Jeremías era uno de los escogidos de Dios y que había sido predestinado y preordenado desde antes de la fundación del mundo, antes que se formase en el vientre de su madre, para ser él un hombre llevado por el Espíritu para anunciar como profeta los pecados de la ciudad y del pueblo de Israel. Siempre que hemos visto en la Escritura personas que han sido usadas por el Señor, es porque previamente Dios le había dicho lo que de antemano había planificado. Usted, hermano, y yo no somos cualquier personas. Usted y yo somos personas escogidas por Dios, porque desde la eternidad Él ha puesto un propósito para nuestras vidas. Y el principal propósito del Señor es nuestra santificación. Y cuando alguien vive la santidad que el Señor reclama, en verdad las otras cosas se manifiestan con total naturalidad. Jeremías, siendo él reconocido como incapaz de realizar la tarea que Dios le demandaba, él empezó a mostrarle al Señor con convicción a Jeremías qué es lo que él había planificado. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque aún soy niño, inmaduro. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y esta es la palabra que quiero hacer énfasis en este versículo. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Después que el Señor tocó la boca de Jeremías y que le dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca, le preguntó, después del toque de Dios, le preguntó: ¿qué ves tú ahora? Ninguna persona puede ver la visión de Dios hasta que la palabra de Dios no llega a tu vida. Eso es un principio muy importante. No es comprarse una Biblia y leerla simplemente, sino que la palabra de Dios llegue a su vida. La palabra de Dios no es una letra, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es audible y perceptible a tu espíritu, probablemente no a tu oído humano, aunque en algunos casos han sido evidentes. Pero sí tu espíritu es el que recibe el testimonio de la palabra del Señor.
Pero ninguna persona va a saber qué hay delante de sus ojos, qué es lo que Dios está mostrando hasta que la palabra no llega a su vida. El apóstol Pablo, cuando habla del día del Señor, dice que aquel día el Señor descenderá del cielo y con voz de mando los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo. Cuánta autoridad y poder tiene la palabra viva de Dios, que aunque estén muertos los que murieron en el Señor, oirán el llamado y resucitarán. Eso quiere decir que si usted hasta el día de hoy no escuchó la palabra de Dios estando vivo, menos la va a escuchar estando muerto. Y escuchar la palabra de Dios no es escuchar mensajes, prédicas. Escuchar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios es un diario obedecer la orden del Espíritu Santo. Y me propongo en el Espíritu, de acuerdo a lo que el Padre me permita hacer junto con mis hermanos llamados al servicio de la iglesia, ayudar a quienes nunca escucharon la voz del Espíritu Santo, a que en este año entremos en tiempos de oración y búsqueda intensa del Espíritu y profunda de la palabra de Dios, navegando y sumergiéndonos a aguas profundas de la palabra de Dios, para que usted no pase un año más en aguas pampitas, llanas, sino que pueda profundizar, sino que pueda vivir una realidad espiritual, que usted sepa cuando el Espíritu Santo de Dios le habla. Si usted es sincero con usted mismo y hasta hoy nunca escuchó la palabra de Dios a su espíritu, solamente escuchaba auditivamente en su vida natural. Ejemplo tenemos en la Biblia cuando esta mujer llamada Lidia, que ella siempre adoraba a Dios y que estaba escuchando lo que Pablo decía, ese día Dios le abrió su corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía, y pareciera que era la primera vez que ella escuchó, tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Jeremías nunca pudiera haber llevado a cabo el ejercicio profético si antes la palabra de Dios no venía a él. Cuando la palabra de Dios llegó a él, hemos leído diciendo el versículo 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Según Jesús reveló un principio, que de la abundancia del corazón, ¿dónde está la palabra? En tu corazón. El sabio consejo del rey decía: escríbelas en las tablas de tu corazón. Atesora la palabra del Señor. Porque si no está la palabra de Dios, y especialmente en este año, muchos van a dormir, no van a poder vigilar, no van a poder estar atentos. Y esta es la palabra. Versículo 11. ¿Qué ves tú, Jeremías?, le preguntó el Señor. Y él le respondió diciendo: veo una vara de almendro. Diga conmigo: vara de almendro. Hoy quiero hablar de la vara de almendro en referencia a este año que vamos a entrar, que estamos ya. El almendro. ¿Sabe qué fruto sale del almendro? ¿Sandía? No. ¿Cuál será el fruto que sale del almendro? Muy bien, hermano. Este año comenzó muy lúcido. La almendra. Este árbol del almendro es conocido como el árbol sin dueño. No porque no tenga dueño, sino que tiene una característica muy especial. Es el único árbol
que se adelanta a todos los árboles frutales a florecer. Es el primero que florece. Bien pasó el invierno, apenas comienza el poco tiempo de calor, lo primero que hace es florece, luego echa hojas y por último da el fruto. Es el árbol más rápido. La mayoría de los árboles en Oriente, que salen en Oriente, se producen en Oriente, florecen a mediados de marzo recién, que es Nisan. Pero el almendro comienza a florecer con todas sus fuerzas en el mes de enero. Y meditaba yo diciendo, qué buen mes este para hablar del árbol del almendro, de la vara del almendro, donde muy rápidamente la palabra del Señor respalda la visión que Jeremías estaba teniendo. ¿Qué ves, Jeremías? Él dijo, una vara de almendro. Inmediatamente el Señor le dijo lo siguiente, versículo 12, y me dijo, bien has visto, no te has confundido. ¿Por qué Dios le mostró una vara de almendro y no le mostró un tunal, un nogal, una higuera? ¿Por qué no le mostró otro? Dice claramente el Señor, bien has visto, porque yo apresuro, ¿qué cosa? Mi palabra para ponerla por obra. Amados hermanos, la figura del almendro es la prontitud del cumplimiento de la palabra de Dios, dicha por la boca del profeta Jeremías. ¿Cuál es esa palabra? Hoy cuando se promocionan en eventos humanos o cristianos o cristianoides, como por ahí se dice, la gente lo primero que va a hacer es ver si viene un profeta. Y si viene un profeta, lo primero que va a hacer esa gente es buscar al agorero que está dentro de ese profeta, para que le diga la palabrita que ellos están buscando, la palabra que los incentive a prosperar, a tener éxito, a crecer, pero nunca tienen registrado en su espíritu la palabra del profeta correctivo, y especialmente cuando viene de parte de Dios con una prontitud como el almendro. Dios dijo, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. Bien has visto, porque yo, igual que el almendro que se apresura para dar flor, para mostrar antes que todos, yo me apresuro para dar cumplimiento a mi palabra. Y bendigo a Dios por su veracidad, porque así lo hizo. ¿De qué se trata esto? Le dejo la tarea para que usted continúe leyendo el capítulo 1 de Jeremías, y probablemente ya lo leyó, y se dará cuenta de que Jeremías fue puesto para hablar proféticamente del juicio de Dios sobre el pueblo. Cada vez que hablemos de palabra de Dios, como la visión de la vara del almendro, es la palabra que Dios está apresurando sus juicios, hermanos. Sus juicios. ¿Usted sabe por qué cuando Jesús enseñó a orar en una parte de esa famosa oración conocida como el Padre Nuestro, hay una parte que dice, y no nos dejes caer en la tentación? ¿Saben por qué el cristiano, el Hijo de Dios, el que verdaderamente ha sido regenerado por el Señor, tiene la seguridad de estar en las manos del Señor? Porque su palabra dice que nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. ¿Sabe por qué el verdadero cristiano persevera? Porque Él nos preserva, Él nos tiene en su mano. Si yo tuviese una copa de cristal en mi mano,
No va a pasar nada mientras esté en mi mano. Pero si yo quito mi mano, la ley de la gravedad, la ley que gobierna en este mundo, va a hacer que esa copa estalle contra el suelo y se destruya totalmente, porque esa copa está sujeta a la ley de la gravedad. ¿Sabe por qué usted y yo hemos sido liberados de la ley del pecado y estamos en la mano del Padre? Porque el Padre no nos permite a nosotros, por su misericordia, en que caigamos libremente. Porque nuestra naturaleza ama las profundidades, nuestra naturaleza ama el deleite de la carne. Por lo tanto, la oración diciendo: no nos dejes caer en tentación. ¿Alguien puede buscar Deuteronomio 32, 35? Fíjese usted de la justa manera de Dios de hablar de aquellos que se deslizan, se resbalan sin tener temor a Dios, y el Dios justo inmediatamente evidencia el juicio. ¿Quién tiene Deuteronomio 32, 35? ¿Quién no puede leer fuerte? Muy bien, ¿qué opinan de esto? ¿Lo encontraron todo? Lo voy a leer yo con el micrófono mejor. Dice Deuteronomio 32, 35. Yo tengo un problema aquí, una batalla tremenda con el ventilador, pero bueno, la voy ganando. Dice 35. Mía es, dice el Señor, la venganza y la retribución. ¿Para quiénes? Fíjese, aquí dice claramente: a su tiempo su pie resbalará. Algo decía también el Salmo 73, que ha puesto sus pies en resbaladero. ¿Alguna vez usted estuvo en un tobogán o en un lugar resbaladizo? Bueno, a su tiempo, dice, su pie resbalará. Gracias, hermano. ¿Y qué es lo que sucede? Dice: porque el día de su aflicción está como cercano, y que lo que les está preparado se apresura. Cada vez que vemos nosotros que pasa un día más del almanaque, nos apresuramos, nos acercamos al desenlace de Dios. Dios ha determinado poner fin a todas las cosas, el día solamente Él lo sabe. Y cada vez que nosotros arrancamos la hoja de un almanaque, pasamos un día más, se está apresurando el tiempo del juicio. Y acá vemos nosotros que en justa razón Dios en su soberanía manifiesta esto, diciendo claramente: porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que está preparado, les está preparado, se apresura. Volvemos a Jeremías, y ¿qué encontramos aquí? ¿Qué ves? La vara de almendro. ¿Qué es la vara de almendro? Es el árbol que más se apresura, es el primero que florece. Así, dice el Señor, yo apresuro mi palabra para que sea cumplida. Por esa razón yo me puse a pensar y dije: Señor, en verdad este año es un año para estar atento. Es un año para estar vigilante. Me gustaría a mí, en lo personal, llamarle este año el año de la vara del almendro. ¿Qué tiene que ver la vara del almendro? Hay muchas cosas en la Escritura que hace referencia a esto. Y me gustaría que nosotros pudiésemos entender principalmente que la palabra esta traducida, apresuro, versículo 12, yo apresuro, está haciendo referencia a que yo vigilo, me adelanto, estoy atento, alerta, cercano, para que mi palabra se cumpla. Eso quiere decir. Por lo tanto, cuando muchas personas bostezan delante de la cara de Dios diciendo no pasa nada, se están olvidando que cuando más se acerca el fin, más cercano está el Señor en el cumplimiento de sus palabras. Por eso es que usted tiene que entender en este tiempo lo que quiere decirnos el Señor acerca de estar alertas, vigilantes, en año de vigilia,
en año de estar sobrios. Y creo que vamos nosotros, hermanos, a ver esta realidad. ¿Menciona algo acerca de la palabra de Dios de una vara de almendro? Vamos a ir a Números capítulo 17. Números capítulo 17, sucedió algo allí. La vara de Aarón florece. ¿Se acuerdan ustedes que había habido una rebelión? Vamos a leerlo rapidito, ¿sí? Números capítulo 17, ¿ya lo encontró? Dice así: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Las 12 tribus de Israel tenían que tener su representante con su vara, escrita en la vara el nombre de la tribu que pertenecían. Versículo 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. La vara de Leví, la vara sacerdotal, tenían que poner el nombre Aarón, el sumo sacerdote que Dios había escogido. Fíjese lo que dice esto. Versículo 4, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. ¿Para qué? Para ser el portador de la palabra, para ser el mensajero de la palabra. Usted va a entender que en verdad la iglesia del siglo XXI ha sido atacada y está siendo atacada por lobos rapaces, mentirosos, que detrás de un púlpito dicen todo tipo de cosas que son herejes y blasfemos ante los oídos del Señor, y muchas personas escuchan sus mentiras y se dejan llevar por el engaño que Satanás está hablando. Pero Dios en este tiempo va a levantar a los verdaderos ministros de Dios que tienen la palabra de Dios, porque su vida ha reverdecido como una vara de almendro. Y que su palabra va a tener una unción muy clara de la prontitud del cumplimiento de cada palabra que diga. Y bendigo al Señor por muchos ministros que en esta congregación ha puesto con amor a la palabra de Dios y que tienen el don de la palabra de Dios. Y quiero que haya muchos más. Y quisiera que todos ustedes puedan sumergirse en la palabra del Señor en santidad, porque cuánta falta hace en este mundo pregoneros de justicia. Que la palabra brote de su boca como tiene que ser. Dice así la palabra, versículo 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, dice, y todos los príncipes de ellos le dieron las varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. ¿Y qué dice el versículo 8? Y aconteció que al día siguiente, cuando trabajó el Señor, de noche, que no te sorprenda como el ladrón en la noche. Estad atento y vigilad, velad, porque aquí yo vengo como ladrón en la noche. No quiere decir que la venida de Cristo va a ser a la noche. No lo sé, nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos saber, que en medio de esa oscuridad que gobierna en este mundo, se manifiesta la luz de su advenimiento. Y dice acá, aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había, ¿qué cosa? Reverdecido y echado flores, ¿y qué más? Y renuevos y producido almendras. Esto es un milagro extraordinario, es una señal extraordinaria. Una vara, un palo seco, no tenía raíz, no tenía copa, no tenía ramas, pero de ese palo seco hizo algo extraordinario. Dios manifestó su voluntad de quien Él había escogido en verdad para que sea el portador de su palabra. Ahora, podemos nosotros sacar algunas
conjeturas de todo esto. Si bien es cierto, la vara, mientras estaba seca, mientras era un palo, dio pie a los oportunistas de siempre para levantarse en rebelión y cuestionar el gobierno o el servicio de aquellos ministros a quien Dios escoge para su servicio. Yo creo que en el mundo hay muchas personas que han sido llamadas y escogidas por el Señor a ser siervos del Señor. Pero la vara en la mano de Moisés significaba autoridad. La autoridad. Señor, ¿con qué voy yo delante del faraón a hablar en tu nombre? No me creerán. Y él le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y que le dijo, una vara. Esa vara, ese palo que la tuvo por 40 años sirviendo él como pastor de ovejas, ayudándole para pastorear las ovejas, nunca se imaginó que esa vara un día iba a ser instrumento del poder de Dios. A partir de ese momento Moisés entendió por las evidencias que le hizo probar de que lo que él tenía en su mano no era una vara, sino que era autoridad de parte de Dios, siempre y cuando haga lo que Dios le decía que haga. Pero mientras la vara fue un palo seco, la rebelión estaba delante permanentemente. Dios tuvo que hacer reverdecer la vara para que muchos rebeldes quedaran callados delante de Dios, humillados, y que nunca más intentasen ellos levantarse en contra de los ungidos de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Que la autoridad de muchos en este tiempo que han recibido llamamiento del Señor está seca. Por eso es que hay muchos lugares que se han levantado en contra. Pero amados hermanos, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios siempre va a respaldar a aquellos que en verdad Él ha llamado para el ministerio, para el servicio de su obra. Y debe entender usted, hermano, que lo que usted está recibiendo y toda la doctrina y enseñanza que usted recibe en esta congregación es algo que usted va a valorarlo en el momento de la prueba, si es que usted está atesorando la palabra en su corazón. Probablemente no le brindemos mucho merchandise como otras congregaciones lo pueden hacer. A lo mejor no tenemos muchos shows y cosas, eventos grandes, multitudinarios que otros lo hacen, y que lo hacen muy bien de por cierto. Y admiro su creatividad. Pero amados hermanos, creo que lo más importante que nosotros debemos hacer es escudriñar la palabra y crecer conforme a ella. Porque en el día de la prueba, porque en el día de las tormentas, en el día de los vientos y de los mares huracanados, si usted edificó su casa sobre la roca, que es la palabra del Señor, no sufrirá pérdidas, permanecerá, porque usted ha edificado sobre el fundamento que es la palabra del Señor. Pero vamos a vivir tiempos difíciles, hermanos. ¿Lo cree? Ahora, sin embargo, a pesar de estar seca la vara de Aarón, Dios utilizó esa vara y demostró muchos principios de su autoridad. Por ejemplo, hay algo que quiero resaltar y que vamos a batallar en este año en el Espíritu. ¿Usted quiere batallar en el Espíritu este año? 4 soldados. ¿Quién quiere batallar en el Espíritu este año? Mire que la guerra espiritual es escarnecida, ¿no? Encarnecida. ¿Cuántos van a batallar en el Espíritu? ¿No van a abandonar a la mitad del camino? ¿Seguro? Muy bien. Yo voy a batallar en el Espíritu con usted. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor está de nuestro lado. Y yo lo creo. Y si Él es por nosotros, eso sería para afirmar nuestra fe y creer, ¿no? Ahora, fíjese usted, cuando Dios tuvo que dar principios de autoridad con una vara seca, lo hizo de esta manera. Por ejemplo, vamos a ir a Éxodo capítulo 7. Vamos rapidísimo. Éxodo capítulo 7. ¿Se acuerdan ustedes cuando va por primera vez Moisés delante de Faraón? Encomendado por Dios para pedir que lidere al pueblo. Dice Éxodo capítulo 7, el versículo 10 y 12. Vamos a ir al 8. Leamos desde el 8.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro delante de Faraón, dirás a Aarón que tome tu vara y échala delante de Faraón para que se haga, ¿qué cosa? Culebra. Acá vemos algo nosotros, ¿no? La vara pertenece a ¿qué reino? Reino vegetal, reino mineral, reino animal. El reino vegetal. La vara era de un almendro, era de un palo, era un vegetal. Ahora, la naturaleza habla de que ninguna cosa puede alterarse de acuerdo a su naturaleza. ¿Sí o no? Jesús dijo claramente, de un árbol no puede salir fruto silvestre, o mejor dicho, de un árbol, de una vid, no puede salir higos. No puede cambiar de género, de acuerdo a su naturaleza manifiesta. Ahora, de un árbol no puede salir una culebra. No puede dar como fruto una culebra. Acá encontramos un primer principio de la vara, de autoridad. Y este principio es que del reino vegetal se transformó algo del reino animal. ¿Sí o no? Y fíjense ustedes que inmediatamente vemos nosotros que Dios le dice, le da la orden, porque Dios no tiene problema de trasladar a alguien de un reino a otro reino. ¿Amén? ¿Usted sabe que fue trasladado? ¿Cuántos saben esto? Nuestra naturaleza era condenada, ¿no? Pero fuimos trasladados a un nuevo reino. Dios no tiene un problema, ese no es problema para Dios. Cuando Dios le dice delante de Faraón, dile a Aarón que agarre tu vara y que la eche delante de él para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos. ¿Y qué pasó? Se hizo culebra. Únicamente la palabra de Dios es la que puede transformar a una persona del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Cuando se predica cualquier evangelio que no tiene bases bíblicas, que no tiene palabra de Dios y que son puras psicologías y fábulas, no convierte a nadie. No hay ningún traslado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesús. Para Dios no fue ningún problema hacer que algo del reino vegetal se transforme algo en el reino animal por la orden que Él había dado y por la obediencia de sus ministros que lo habían hecho. ¿Me está entendiendo? Si usted quiere ver a su familia transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo, es hora de aprender la verdadera palabra del Señor y predicar la verdadera palabra del Señor, porque la orden ya ha sido dada. Id y haced discípulos a las naciones. La orden ya ha sido dada. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id, vayan y prediquen, hablen a su familia. ¿Pero cómo? Con el poder de la palabra de Dios. El año de la vara del almendro es para que usted utilice la palabra de autoridad y vea la transformación que Dios hace. Amén. Segundo principio que quiero destacar en el mismo hecho. Fíjense ustedes que no tan solo sucedió esto, sino dice el versículo 11, entonces también llamó Faraón sabios y hechiceros. Llamó un par de brujos llamados James y Jambres. Esto lo menciona Pablo, ya vamos a leer, Janes y Jambres. Dice, llamó Faraón a unos hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Saben que hay personas que pueden hacer lo mismo con hechicería? Claro que sí. Ahora, ¿qué encontramos acá? Y quiero que preste atención porque esto sí es algo que proviene de la iluminación del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Cuando vemos esto que sucedió, encontramos que Moisés no titubeó, no tuvo miedo, no se amedrentó, no dijo el Señor, ¿para qué me has hecho pasar este papelón? Él no dijo eso. Dice el versículo 12, dice, pues echó cada uno su vara,
las cuales se volvieron culebras, igual que la que hizo Aarón, mas la vara de Aarón, ¿qué sucedió? Devoró las varas de ellos. ¿Usted se da una idea de ese cuadro? La culebra que se había hecho de la vara de Aarón se comió las otras dos culebras, se las tragó. Estaba reforzada después la vara, ¿no? Estaba más dura, irrompible, ¿no? ¿Qué principio encontramos aquí, amados hermanos? Que la palabra de Dios va a romper y va a predominar sobre todo rito de hechicería en la iglesia de este tiempo y en tu casa. La hechicería es algo que está metido disfrazado. Nadie se da cuenta de las cosas que están. Por eso es que el ocultismo se maneja en lo oculto. El poder de la palabra es para que nada quede oculto y todo salga a la luz. Solamente el buen uso de la palabra de Dios, solamente la vara del almendro, aquella que el Señor apresura para dar cumplimiento, hará que muchas de las familias que están en esta noche acá, hará que muchas de las congregaciones, incluso esta, aniquile todo tipo de hechicería que pueda haber. Todo lo que se manifiesta. Hechicería es manipulación, hermanos. Hechicería es dominación. Hechicería es control. ¿Y cuántas de estas cosas suceden? Hermanos, hay manipulación en el hogar permanentemente. Criaturitas así saben manipular perfectamente a los padres para que le compren un juguete. Perfectamente. Hay personas que saben controlar y dominar a toda la familia con un dolor, con una enfermedad, con cualquier cosa. Permanentemente. Hay personas que dominan a muchas personas con dádivas, con regalitos, y eso también se llama hechicería, hermano, que yo te estoy comprando tu voluntad con mis regalitos, con mis dádivas. Vigilancia, alerta, despiertos, sobrios. Solamente la vara del Señor rompe con toda obra de hechicería, con toda artimañas del diablo, con todo encantamiento, con todo conjuro que pueda haber. Yo no entiendo por qué está así. No entiendo qué le pasa. Actúa extraño. ¿No es hora de volver a la palabra? ¿No es hora de que la palabra de Dios llene tu vida? Veamos por favor, porque Pablo cita este suceso en 2 de Timoteo capítulo 3. Y quiero que preste atención un detalle exquisito que Pablo lo revela y que para aquellos que son entendidos en el Espíritu lo van a ver con mucha claridad. 2 de Timoteo capítulo 3, dice el apóstol Pablo en su carta. Presta atención cómo trae el apóstol Pablo este suceso de Moisés en Egipto, lo trae al tiempo presente de él y lo profetiza para nosotros en este tiempo. Fíjese lo que dice el capítulo 3. También debes saber esto. Decirle que está al lado tuyo. También debes saber esto. Como si algo nos pasase por encima, ¿no? Debes saber esto. Que en los postreros días, ¿cuándo serán los postreros días que Pablo profetizaba? Ahora. Encaja perfecto. Así está la iglesia. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere Pablo con tiempos peligrosos? Amados hermanos, a la manifestación de la maldad del hombre incontrolable por el apetito de los deseos de su carne. Estos son los tiempos. Y quiero que preste atención, hermano, porque es muy importante lo que dice el apóstol Pablo. Porque habrá hombres amadores de sí mismo en este tiempo. Le está escribiendo a Timoteo, le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo una carta pastoral. Habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Existirá esa clase de personas hoy en día? Dice, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes,
crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, no los escucho, a estos, no dice que tengas misericordia, que trate de convencerlos. No dice eso la palabra. Y para los misericordiosos, sepa que la misericordia es de Dios. Y cuando Él nos da la misericordia es porque Él sabe lo que quiere hacer. Pero en este caso la palabra dice, a estos, evítalos. Es una orden. Porque estos son manchas en vuestros ágapes. Arruinan tu congregación, tu celebración. Arruinan. Eso dice la palabra. Y fíjese lo que dice. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Saben que estos son los que se meten en su casa? Estos, dicen, no, otros no. Son estos, los que se meten en sus casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres. Escuche, acá identifica, esto es Janes y Jambres, son los dos hechiceros que resistieron a Moisés. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hermanos, esta clase de lobos rapaces son los que están detrás de los púlpitos, en los canales de televisión y en distintos medios engañando a la gente. La iglesia ha caído víctima de esta clase de predicadores. Usted y yo debemos empezar a ver que la naturaleza de la palabra de Dios nos lleva a santificarnos y santificar la obra del Señor. Pero me causaba curiosidad y me puse detenidamente a ver. ¿Usted notó cuántas características tiene el hombre perverso manifestado metido dentro de la iglesia? Contemos. ¿Quiere que contemos? Amadores de sí mismos. Diga conmigo, 1. Avaros, vanaglorioso, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántos son? 18. Estos van a tener apariencia de piedad, pero tienen 18 características bien marcadas, bien identificadas. Curioso, ¿no? 6 por 3, 6 más 6 más 6. Usted sabe que la característica de estos hombres perversos metidos en la iglesia hace referencia al espíritu mismo del anticristo metido, entronado en las iglesias. 666 es el número de la gran bestia que promueve el anticristo metido dentro de la iglesia por medio de la soberbia, de la vanagloria, del amor a sí mismo, vanagloriosos, lleno de iniquidad de estas personas, desobedientes, blasfemos. Todas esas características están dentro de las congregaciones. Es el espíritu del anticristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vara de Aarón, la vara de Moisés, se comió las varas de Janes y Jambres. El poder de Dios es para destruir toda manifestación del espíritu del anticristo en la congregación, en la asamblea de los santos, hermanos. Acá no tiene que haber soberbios, ni rebeldes, ni desobedientes, ni vanagloriosos. Hermanos, cuidado con levantar la voz o la mano los padres. Cuidado con querer levantarse en contra de las autoridades. Cuidado con amar el deleite, porque no se tarda la recompensa de Dios, que son los juicios, porque este año es vara de almendro. Este año es año de juicios. Y usted debe ponerse en orden delante de Dios, porque la Escritura nos manda a que a estos evítalos. Esto es un apartamiento, esto es un sacarlo delante de la presencia de los santos. Voy terminando, hermanos.
Es importante entender que este año debemos estar vigilantes, sobrios, para no confundirnos, para no adulterar nuestro mensaje, nuestro evangelio, para predicar con mayor autoridad y denuedo a las personas. Pero saben, no tan solo esa vara de Moisés hizo esto, eliminó la hechicería, sino también que la vara de Moisés demostró autoridad de parte del Señor para dividir el mar, para abrir el mar, lo que para cualquier persona era imposible y estaban encerrados. Él abrió el mar con la vara, esa vara de almendro, que estaba seca, pero estaba usada por la autoridad de Dios. Imagínense que nuestro Señor no tan solo quiere esto, sino también que quiere que usted utilice la autoridad del Señor con la palabra de Dios, la palabra que es viva del Señor, la palabra que se apresura al Señor, para que usted sea libre de ese mar que es el sistema mundo, hermano. Que usted no tenga que naufragar en este mundo, sino que lo parta en dos y usted camine en seco como caminó el pueblo de Dios. Que no se deje llevar por las influencias del materialismo, del hedonismo, del egoísmo, de la moda, de vivir la vida loca, hermanos. No dejo de sorprenderme cristianos que se dicen cristianos, cómo más viven el deleite del mundo que la vida en santidad. No dejo de sorprenderme. Y permanentemente no ocultan su pecado, sino que al contrario lo muestran. Ese es el mar, esa es la vara que debes usar para abrir ese mar. Esa vara es la palabra de Dios. Cuanto usted más escudriña la palabra de Dios, más practica la santidad. Usted sabe que va a sentir mayor santidad cuando la palabra de Dios se refleja. ¿Sabe por qué empiezan a salir malas palabras por su boca? Porque no está haciendo ejercicio de la palabra que lo limpia cada día. ¿Sabe por qué los pensamientos empiezan a gobernar su mente? Porque la palabra no está purgando sus pensamientos. ¿Saben por qué sus actitudes y sus acciones son más bien como personas impías? Porque la palabra no está haciendo fuerza en su vida, la palabra no está haciendo fortaleza en su vida. Hermanos, mientras usted más lejos esté de la palabra, de la devoción y de la oración al Señor, más débil se sentirá. Y una persona que está debilitada se adormece, comienza a cabecear y se duerme. Cuando Dios dice no te duermas, despiértate, estate atento, estate vigilante. Estoy siendo atalaya para ustedes. Me hubiera gustado que estén todos, pero por lo menos usted está recibiendo la palabra de advertencia del Señor. Este año es un año de vigilia, hermanos. Vigilia, sobriedad, bien despiertos, bien lúcidos. Amén. La hechicería, la vanagloria, la mentira, la mundanalidad, la carnalidad, el desenfreno, la mezcla con las cosas del mundo. Todo esto, hermanos, tenemos que dividirlo con esa vara, la vara de almendro. Pero el milagro más grande, más hermoso, ha sido que esa vara seca reverdeció. ¿Saben, hermanos? Si la palabra de Dios cobra vida en tu vida, empieza a echar frutos, empieza a echar flores, renuevos, se va a notar. Créeme que se va a notar. Y bendita sea la hora en que tu vida se desprenda la naturaleza seca y comience a mostrar de una manera sobrenatural lo que Dios hizo en tu vida. Porque Él no te escogió desde la eternidad para que estés sentado en la fila de un asiento y te mueras así. Él te llamó porque tiene un plan eterno, porque Él preordenó tu vida, porque Él dijo cómo ibas a nacer, porque Él dijo cómo ibas a vivir, porque Él determinó cómo ibas a llegar a Él. Él determinó cómo le ibas a servir y determinó cómo le vas a glorificar con tu muerte. Pero hermanos amados, este año no te duermas. Por voz profética el Señor nos llevó a advertir al principio del año pasado, ¿se acuerda?
Cuidado con las propuestas, cuidado que muchos lo van a hacer sacar en la gran vidriera de Babilonia los ojos de Cristo y se van a distraer y se van a resbalar y se van a apartar y la palabra se cumplió tal cual. ¿Qué va a hacer usted? ¿No va a vivir una realidad espiritual? Yo quiero meterme en la verdadera guerra espiritual, hermanos. Yo quiero trabarme en la verdadera guerra espiritual. Pero la guerra espiritual no es andar atando, reprendiendo, prendiendo, apagando. No se trata de eso. La verdadera guerra espiritual se la gana simplemente con el resplandor de la santidad de los escogidos de Dios. Sea santo. Viva en santidad. Viva en integridad para el Señor. Y recuerde cada día que Él es el que te sacó del reino de las tinieblas. Por lo tanto, somos deudores y debemos vivir una vida entregada para el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerda qué cosas son las que pasó con la vara de Aarón? Y termino. Número 1, floreció ¿qué cosa? Flores, salió flores, renuevos y almendras. 3 cosas. Ya por una cuestión de tiempo no voy a poder continuar con esto, pero sí podemos seguir escudriñándolo. Pero es muy precioso lo que reveló el Señor en su palabra de esas 3 cosas que manifestó. En Cantar de los Cantares hace referencia justamente a las flores que reverdecen para el tiempo de que la amada va a ser tomada. Habla de la partida de la iglesia con Cristo, muy claramente. Zacarías, la visión del sumo sacerdote. En un momento habla él de qué es el renuevo. El capítulo 2, él dice claramente allí que el sumo sacerdote, que es la visión del siervo, es el renuevo. ¿Sabe qué va a haber en este año para aquellos que tomen? Va a haber un renuevo de siervos. No tan solo en este lugar, sino que muchos pastores y ministros que han estado luchando con el sistema, que se sentían que estaban secos y perdidos, va a haber un renuevo, hermanos. Se va a gozar porque usted va a ver un renuevo de hermanos que en verdad empiezan a entender y no van a tener problema de pedir perdón al Señor y empezar de nuevo. Porque eso es el renuevo que hace referencia al Señor. Y el almendro hace referencia a la productividad. No se olviden que eso era visión de la tierra de la promesa, donde había los frutos, donde estaban las cosas más deliciosas que Dios había preparado. Y hermanos, la providencia divina de Dios nunca va a escasear para los fieles hijos de Dios. Por eso es que te invito, hermano, que tomes esta palabra, que la vivas en tu corazón. Y mi consejo más grande es este, que aunque cueste muchísimo vivirla y cumplirla, nadie te dijo que es imposible. Por lo tanto, si hay posibilidad de que la palabra de Dios se haga vida en tu vida, no te detengas hasta que esto sea una realidad. Amén, hermanos. Yo quiero ver hermanos que se levantan con los dones ministeriales que edifican a la iglesia. Quiero que el Señor respalde los verdaderos milagros del Señor. Pero quiero que el Señor respalde a aquellos que con un corazón de siervos y siervas preciosas del Señor bendicen al cuerpo con palabras de amor, con consuelo, con exhortación, con ánimo. Yo quiero, hermanos, que si usted pone la mano en el arado conmigo en este año, no mire más atrás. Yo quiero llegar a fin de año, de este año, cuando todo el mundo va a estar pendiente si pasa algo o no pasa algo. Amados hermanos, yo quiero levantar el nombre de Cristo en alto por su fidelidad, porque su palabra nos supo guiar en cada momento más difíciles. Bendigo tu vida, amado hermano. Persevera. No luches contra el Señor. Ríndete al Señor. Ríndete a su majestad. Entrégate totalmente a su vida, a su gobierno. Deleítate en el Señor. Deleítate en su palabra. Vas a vivir esa realidad espiritual.